Hola mis hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenos días. Para todos aquellos que se conectan, que van a ver este video, sea por la mañana, por la tarde, buenos días, buenas noches. Dios les bendiga mucho. Bienvenido a mi canal o a este canal, su canal. Mi nombre es Eligio Ortega. Un gusto saludarles, mucho gusto. Y si es primera vez que vienen a este canal, espero que se suscriban y puedan disfrutar, ¿no?, del contenido que hacemos aquí, o que vamos a hacer, porque este es uno de los videos nuevos, o uno de los tantos videos que voy a hacer, dando algunas enseñanzas, ¿no?, sobre temas diversos. Y suscríbase, active la campanita y deje su comentario, qué le pareció el video y todo lo demás, ¿no? Se lo agradecería en gran manera y el Señor le bendiga. Hermanos, este es un tema que voy a hablar sobre, o que quiero desglosar hoy, sobre la ley o las obras de la ley y la fe, ¿no? Y la carta que voy a usar, como están viendo en pantalla, es Gálatas. Y es una buena carta para hablar de este tema, ya que en esta carta se dan algunas diversas cuestiones sobre estas cosas, ¿no? Vemos a Pablo. Perdóname que estoy un poco fónico. Estaba enfermo, me estoy recuperando. Pero vamos a tratar, ¿no?, de hacer lo mejor posible para la gloria de Dios. En esta carta, no sé si voy a hablar un poco o voy a hacer un resumen del contexto histórico, ¿no?, sobre esta carta de Gálatas, que es una carta apostólica de Pablo. Para aquellos que no saben, algunos creo que ya sabrán sobre lo que se trata Gálatas, lo que se da allí. Pero voy a resumir, ¿no?, el contexto histórico para aquellos que no saben y que tal vez primera vez que leen la carta o no tienen una idea clara de qué trata, ¿no? La carta de Gálatas, el contexto histórico, lo que trata es de que vemos a Pablo luchando, ¿no?, con una iglesia en Galacia, a cual él envía una carta para que esta iglesia pueda recuperarse, ¿no?, de un ataque interno que estaba teniendo por parte de los judaizantes, ¿no?, o de la misma comunidad de creyentes cristianos que había en aquella ciudad de Galacia. Habían judíos helénicos que también se habían convertido al cristianismo y desde adentro estaban enseñando la ley de Moisés. Y ellos decían que la ley de Moisés podía justificar, ¿no? O sea, ellos creían que la ley de Moisés podía justificarlo. Ellos decían que era la fe más obras, ¿no? O sea, teníamos que creer, tener fe, pero también teníamos que guardar la ley de Moisés. Pero el punto clave aquí es que algunas personas tal vez no sepan, es que ¿cuál era la intención de estas personas con guardar la ley de Moisés? Porque guardar la ley de Moisés no es malo, ¿no? No es malo. O sea, guardar la ley de Moisés es guardar la ley de Dios. Guardar la ley de Dios, que Pablo dice en Romanos capítulo 7, si no me equivoco, que es buena, es santa, ¿no? Es perfecta. Esa ley de Moisés, guardarla en sí no es mala. Pero ¿cuál era la intención del corazón de estas personas? Porque tenemos que ver más allá de lo que Pablo dice, ¿no? O entender lo que Pablo dice en sí, no ir más allá. Entender lo que Pablo dice para no especular, ¿no? Entender bien el punto que Pablo está tratando con estas personas y lo que estas personas están esmerando, estaban esmerando en aquella ocasión, ¿no?, sobre la ley de Moisés. Y era que estas personas tenían en su corazón, no era el punto de guardar la ley, no era ese solamente, era el punto de tratar de justificarse a través de ella. Esa era la condición del corazón de estas personas. O sea, el pensamiento del corazón de ellos era, sí, tener fe, creer en Jesucristo, pero también guardar la ley de Moisés. Pero ellos, guardando la ley, ellos creían que ganaban la justicia de Dios. Ellos decían la fe más las obras.
es lo que justifica al hombre. O sea, no solamente la fe, sino que las obras. Le atribuían a las obras justicia y a la fe igualmente. Entonces yo tenía un componente de fe más obras o obra más fe, es lo que justifica al hombre. Y Pablo corrige esta conducta o estas falsas enseñanzas que Pablo llama un nuevo evangelio y dice que no, es imposible. Nosotros no somos justificados por medio de las obras de la ley, sino solamente únicamente por la fe. Y Pablo rebate y pelea, combate esta falsedad, porque es una falsa doctrina, es un falso evangelio, y eso como Pablo lo llama en Gálatas capítulo 1, un falso evangelio. Y Pablo dice que es imposible que nosotros estemos justificados por medio de la ley de Moisés, o por medio de las obras, o de cualquier obra humana, en pocas palabras, ¿no? Porque se está hablando de obras. Aunque se menciona la ley de Moisés, pero se está hablando de obras, porque la ley de Moisés tenía que ver con obras, con guardar requisitos de cosas, de leyes, ¿no? Como fiestas, el sábado, la circuncisión, hacer cosas, hacer rituales ceremoniales y cosas semejantes, ¿no? Y tenía que ver con obras, ¿no? Y a través de esas obras, los judíos pensaban que podían justificarse, podían ganarse el favor de Dios. En pocas palabras, a través de las obras ellos creían que podían comprar el favor de Dios. Sí, era fe, pero también las obras. Y Pablo dice que no. Y en ese problema, en esa batalla que Pablo tiene, Pablo está corrigiendo a estas personas, a la comunidad de creyentes que está en Galacia, ¿no? A que tengan cuidado de seguir un evangelio diferente del que él ya le había predicado. Y Pablo le exhorta en una carta, y la misma carta que estamos viendo aquí en pantalla, en Gálatas. Voy a comenzar a leer desde el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, hasta el versículo 10. Y luego vamos a ir en otros textos del mismo libro de Gálatas para así armonizar, ¿no? Ir viendo el contexto histórico de lo que se dio allí y de lo que Pablo dijo. Entonces, y la conclusión de esto, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a leer desde el versículo 6 hasta el 10, ¿no? La primera parte para que vayamos analizando y estudiando sobre lo que Pablo estaba corrigiendo en aquel entonces a los Gálatas sobre este punto. Pablo en el versículo 6 comenzamos a leer y dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó, o sea, hablando del Señor Jesucristo, que los llamó a ellos por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y aquí, esta palabra, por gracia de Cristo, que los llamó por gracia de Cristo, me hace pensar siempre en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando Pablo dice en esta carta que nosotros no somos salvos por obra. O sea, Pablo dice, nosotros somos salvos por gracias, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Oh, se me olvidó agregar, no por obras. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque esto no es de nosotros, sino es don de Dios. No sé si estoy citando el texto bien, pero creo que así es, ¿no? Estaba parafraseando, ¿no? Pero sí, creo que así. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no por obras, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. En pocas palabras, esto me suena aquí, ¿no? Como Pablo dice que me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, ¿no? Y ese llamó por la gracia de Cristo, por la gracia, hace conexión con Efesios 2:8, ¿no? Que somos salvos por gracia, o sea, por gracia. Por gracia Dios nos llamó a nosotros para ser salvos. Pero por gracia, ¿por qué? Por medio de la fe. Y lo que Pablo va a hablar aquí en Gálatas, que es la fe lo que justifica al hombre, ¿no? Delante de Dios. La fe que la gracia de Dios nos ha dado a nosotros para que podamos ser salvos. Porque esto no es de nosotros. La gracia de Dios viene de Dios hacia nosotros. La fe viene por la gracia de Dios hacia nosotros. Y ese don de salvación que se nos da a nosotros viene por estas cosas. La gracia, la fe y la salvación es un don de Dios dado al hombre inmerecido para ser salvo. Y eso no es de nosotros. Y tampoco es por ninguna obra. Y eso, claro, quita toda obra humana que pueda haber
para que nosotros podamos gloriar nosotros mismos y podamos decir, bueno, lo hice por mis fuerzas, ¿no? Pero seguimos leyendo. Dice Pablo, para seguir un evangelio diferente. Nótese que aquí Pablo está haciendo una comparación de que la salvación por gracia y un evangelio diferente. El versículo 7 dice Pablo, comienza diciendo, sigue diciendo, que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se tiene que entender en el contexto histórico que esos que perturbaban a los Gálatas es lo que le venía diciendo, lo que dije antes, de una comunidad de cristianos en Galacia que también eran gentiles, judíos helénicos, entre algunos de ellos, muchos de ellos, y gentiles griegos, puramente gentiles, no tenían que ser judíos necesariamente, que estaban en esa comunidad de creyentes, ¿no? De Galacia, y entre ellos esos judíos helénicos que se habían convertido al cristianismo, que eran, como Pablo dice, celoso de la ley de Moisés, eran los que estaban introduciendo esta nueva enseñanza sobre esta práctica, sobre la justificación a través de la ley de Moisés, ¿no? Y es aquí lo que Pablo dice cuando dice que hay algunos que os perturban, ¿no? Que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esos que os perturbaban o que lo perturbaban a ellos, a los Gálatas, eran esos judaizantes. Se les puede llamar así porque claramente eso era lo que eran judaizantes. Estaban judaizando a los cristianos gentiles y a los otros cristianos judíos helénicos que se habían convertido al cristianismo y tratando de persuadirlos, ¿no? A que sigan guardando la ley de Moisés y que a través de eso, porque la intención era no solamente guardar la ley, explico, para que se pueda entender. El punto era no era guardar la ley. El punto era de estas personas tratar de justificarse a través de guardar la ley. Y Pablo dice que es imposible, que solamente la justicia para salvación viene por la fe, viene por la gracia de Dios por medio de la fe, ¿no? Seguimos leyendo el versículo 8. Pablo dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, voy a señalar aquí para que ustedes vayan viendo mejor, ¿no? Con el mouse, o sea, sombrearlo, ¿no? Sombra aquí, mejor. Otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí la palabra anatema tiene que ver con maldito, ¿no? Esa palabra se escucha fuerte cuando se pronuncia. Un anatema es una persona que es maldita. Entonces Pablo dice que una persona que predica otro evangelio diferente al cual él había anunciado a los Gálatas, sea anatema, ¿no? O sea, maldito, porque estaba en contra del evangelio de Jesucristo, que era solamente y puramente por gracia, por medio de la fe, y no era por ninguna obra humana que el hombre pudiera hacer, ningún esfuerzo humano, ¿no? El versículo 9 sigue hablando Pablo y dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, ahí se me fue, al que recibisteis, sea anatema. Y lo dice de nuevo Pablo, si alguno recibe otro evangelio diferente al que Pablo ya lo había anunciado a los Gálatas, tenía que ser anatematizado, o sea, tenía que ser maldito, y perdón la palabra, suena fuerte, pero verdaderamente traducida, eso es lo que dice, ¿no? Su significado, ¿no? Traducido. Anatema, sea de esta forma, ¿no? Sea una persona maldecida, ¿no? Y Pablo usa palabra fuerte para que ellos pudieran entender, ¿no? Porque Pablo se siente hasta indignado, ¿no? Se siente hasta, bueno, por un lado se siente triste, por otro indignado, de que cómo es posible que Pablo le haya predicado el evangelio verdadero a los Gálatas, hayan caído en esta herejía, ¿no? O en esta desviación del evangelio.
Y cualquier persona fervorosa, celosa por el evangelio del Señor Jesucristo, que predique el evangelio en una comunidad, y luego se vaya y escuche, o cuando regrese vea que están siguiendo un evangelio diferente al que esta persona había predicado, le había enseñado, se sentiría de la misma forma que se siente Pablo, ¿no? Decepcionado, como quien dice, ¿no? Triste, ¿no? Porque verdaderamente uno quiere que las personas den fruto digno de arrepentimiento y no sigan un evangelio diferente, o no enseñen cosas que verdaderamente ya se ha enseñado en las iglesias y la palabra de Dios ya retiene, ¿no? O la palabra de Dios ya ha dicho tangentemente de esta forma que es. Y yo creo que tenemos que tener cuidado en ese punto de no predicar cosas desviadas, contrarias al evangelio, a la palabra de Dios, porque estaremos cayendo lo mismo que dice Pablo aquí, que estaban cayendo estas personas. Seríamos anatemas si predicamos un evangelio diferente, anatematizado porque predicamos un evangelio conforme a los hombres, ¿no? Conforme a cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y vamos a tratar de ganarnos la salvación por vía de nuestro esfuerzo humano, por vía de nuestras obras. Y creo que Dios no quiere eso primeramente. Dios quiere que confiemos totalmente en Él, plenamente en Él. Y esa confianza en Dios va a actuar de forma de obras para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Pero esa obra, escuche, esa obra no viene de nosotros, sino de Dios. O sea, la justicia por medio de la fe, la justicia que viene por medio de la fe, es la justicia del Señor Jesucristo imputada en nuestra vida, ¿no? Cristo es la justicia de Dios. Y al ser la justicia de Dios por guardar toda la ley de Dios y obedecer a su Padre y morir en la cruz del Calvario por nosotros, ahora esa justicia de Dios es imputada a nosotros, esa obediencia, ¿no? Y nosotros ahora somos justos por Cristo. Somos justos delante de Dios por su Hijo, ¿no? Y ahora Dios nos mira como mira a su Hijo, justos. Y yo creo que esa es la mejor forma de proceder, ¿no? De explicar lo que dice la palabra de Dios. Un evangelio puramente por gracia, por medio de la fe. Pablo sigue hablando en el versículo 10 y dice, porque busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. O sea, Pablo está haciendo pregunta, ¿no? O me esfuerzo por agradar a los hombres. Y luego dice, si yo todavía estuviese tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿no? Si yo estuviese, leemos de nuevo versículo 10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres, son preguntas que hace Pablo. Y luego dice, si yo todavía estuviese tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios o siervo de Cristo, es lo que dice, ¿no? No sería siervo de Cristo. Y eso es claramente cierto, porque Pablo no está tratando de agradar a nadie predicando el evangelio, y es lo que nosotros como cristianos debemos hacer, tratar de agradar primeramente a Dios. Y eso lo he visto en muchos predicadores, ¿no? Y algunas personas que tratan de agradar a los hombres antes que a Dios. Hay personas que predican el evangelio tratando de disminuir el impacto de la palabra de Dios para que no afecte tan fuerte a los hombres, ¿no? O sea, en un sentido como de ofensa, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que tratan de quedar bien con las personas antes de quedar bien con Dios. Y yo creo que estamos llamados a ser responsable con Dios, responsable con su palabra, de llevar su palabra tal como está y no tratar de disminuirla o suavizarla. No, predique la palabra tal como está, tal como está, ¿no? Tal como está, predíquela, háblala, enséñala. No tenga miedo en hablar, porque yo creo que estamos llamados para eso, decir la verdad. El que dice la verdad sin querer, sin intención de ofender a una persona, está haciendo bien. Ahora, cuando usted dice la verdad con intención de ofender a la persona en su corazón, con una intención en su corazón de ofender a la persona, de que esa persona se sienta ofendida por usted, ya usted está actuando mal y está pecando aunque diga la verdad. Pero si usted dice la verdad del evangelio, conforme como está, no tratando de ofender a la persona, sino con una intención de sanar el alma de esa persona, usted está actuando en justicia delante de Dios, ¿no? Y ya leímos Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, y nos dimos cuenta
en este panorama, en estos pocos versículos que leímos, que Pablo aquí estaba tratando de que los Gálatas se den cuenta de que estaban cayendo en un evangelio diferente y cayendo en ese evangelio diferente iban a ser anatematizados, porque ellos iban a predicar eso mismo, ¿no? Si ellos caían en ese evangelio diferente y abrazaban esa enseñanza, iban también a vivir esa enseñanza y hablar de esa enseñanza, iban a ser anatematizados igualmente que aquellos que le estaban enseñando esto. Y verdaderamente creo que no debemos caer en eso y debemos guardarlo, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro texto de Gálatas, otro capítulo de Gálatas. Tengo anotado por aquí el capítulo, déjame ver, Gálatas capítulo 2, versículo 16, ¿no? Gálatas 2, 16, déjame ver si no. Ok, lo tengo. Gálatas 2, 16. Aquí está. Aquí está. Ok. Ok, aquí. Ok. Gálatas 2, 16. Aquí está, hermanos. Aquí está. 2, 16. Vamos a leer hasta el 21, ¿no? Lo voy a señalar así para que, bueno, no, que a veces en la mano, el mouse, no tengo mucho pulso, ¿no? Con esto. Y a veces lo trato de sombrear, pero se me va, ¿no? Pero voy a tratar. Así es mejor para que ustedes puedan ir conmigo leyendo lo que voy explicando, ¿no? Vamos a leer del versículo 16 al versículo 21, ¿no? Aquí Pablo trata sobre el mismo caso, porque todo el contexto de Gálatas trata sobre esto, sobre la ley, las obras de la ley y la fe, ¿no? Es lo que Pablo está tratando con los Gálatas, porque es una lucha que tenía Pablo, una guerra, y estaba tratando de persuadir a los Gálatas de que estaban corriendo mal, ¿no? Estaban yendo en contra de lo que él había predicado, y trata de persuadirlo, ¿no? De que no vayan por eso, no caigan en el error de esas personas, no hagan caso, y para que puedan ser librados, ¿no? Entonces vamos a leer el versículo 16 de Gálatas. Versículo 16, capítulo 2, ¿no? Comenzamos y Pablo dice, comenzamos a leer, Pablo dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es, escucha lo que dice, sin embargo, se me fue, ok, lo retomo, perdón. Sin embargo, perdón, que no tengo mucho pulso, no tengo mucho pulso en la muñeca, se me corre. Sin embargo, Pablo dice, sin embargo, sabiendo que el hombre, escucha la afirmación que Pablo dice, una afirmación muy clara. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es, escuchen, no es justificado por las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí luego Pablo sigue diciendo, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Es una afirmación muy contundente para muchos que piensan que las obras son algo meritorias en la salvación, ¿no? Muchas personas creen que las obras tienen que ver con la salvación. Cuando hablo de las obras, estoy hablando de las obras humanas, hermanos, ¿no? Para que me puedan entender. No de la obra de Cristo, porque sí, somos salvos por obras, es cierto, pero las obras por la cual nosotros somos salvos es la única obra que hizo Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados. Esa es la única obra que cuenta, la obra de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la obra del Dios Trino, ¿no? En la salvación del ser humano. Esa es la única obra que cuenta, que nos justifica, nos salva. Pero la obra humana, que es una obra externa a la obra del Dios Trino, no puede justificar, porque para Dios estas obras son como trapos de inmundicia. No pueden, para Dios, las obras humanas, para Dios, cuando hablamos de soteriológicamente, hablamos de salvación, no tienen validez.
O sea, las obras, por más obra buena de caridad, de amor que yo haga, no me van a servir delante de Dios. No me van a servir para ser justificado. ¿Por qué? Porque para Dios eso no sirve, es trapo de inmundicia, ¿no? Por más bueno que yo sea, por más dinero que yo dé a una institución que ayude a niños con cáncer y alimentar personas, o yo lo haga directamente, no, delante de Dios estas obras no sirven para ser justificado delante de él para mi salvación. Y cuando hablamos de esas obras, hablamos directamente que esas obras no salvan. Ahora, ¿esas obras son buenas delante de Dios? Sí, pero ¿en qué sentido son buenas? En el sentido normativo, ¿no? En el sentido de que si yo hago buenas obras, no con la intención de justificarme delante de Dios a través de ellas, sino porque me gusta hacerla. Amo hacer buenas obras para ayudar a las personas, no para justificarme, ojo, escuchen lo que estamos diciendo, no para ser justificado delante de Dios. Mi intención del corazón o mi intención de mi corazón cuando yo hago buenas obras no es tratar de justificarme, no es tratar de ganarme el favor de Dios, sino es tratar de ser una persona amorosa, de amar al prójimo, de cumplir lo que Dios manda en su palabra, pero no para justificarme, para tratar de ganar mi salvación, sino porque yo amo a Dios, yo amo a mi Señor y quiero cumplir su palabra. Y esa es la diferencia, hermanos. Cuando yo hago obras con una intención de justificarme, de ganarme el favor de Dios para mi salvación, y cuando yo hago obras porque amo a mi Dios y quiero obedecerle, no para justificarme ni para ganarme su favor, para salvarme, sino porque lo amo de pura voluntad, ¿no? Y esas son dos cosas muy diferentes. Y eso es lo que Pablo dice, ¿no? Sino mediante la fe en Cristo, ¿no? Somos justificados no por obras. Y esa es la distinción que quiero hacer, ¿no? Quería hacer, ¿no? Para que se pueda entender. Luego Pablo sigue diciendo en el versículo 16, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seamos justificados por la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. En Cristo, justificado por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. También otra afirmación importante que Pablo dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Creemos en Cristo para ser justificados y no por las obras de la ley. Pablo añade de nuevo lo mismo que dijo en el capítulo 1 sobre las obras de la ley. Las obras de la ley no pueden justificar a nadie, solamente la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi fe en Cristo, estoy poniendo mi fe en la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Y esa es la única obra que salva. Por eso Pablo lo recalca aquí. Para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. ¿Ven la diferencia? Las obras de la ley nos justifican, pero la fe en Cristo, poniendo mi fe, mi confianza en la obra del Dios Trino, es la que me justifica, ¿no? Es la que me salva, ¿no? Luego seguimos leyendo, Pablo sigue diciendo, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Lo recalco otra vez, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley, solamente por fe, lo que dijo antes. Y esto le cae como anillo, ¿cómo que se dice? No, bueno, no sé, anillo al dedo. No sé, bueno, no. Me perdí aquí ya. Pero esto le cae como zapato en el pie, ¿no? Y se puede decir de esa forma. A muchas personas, ¿no? Que creen que creen que somos justificados, ¿no? Por las obras, ¿no? Bueno, en pocas palabras, a los judaizantes, para que se pueda entender mejor, ¿no? Esto le cae a los judaizantes, aquellos que creen que las obras pueden agregar o pueden hacer algo por nuestra salvación, ¿no? Luego seguimos leyendo en el versículo 17 del mismo capítulo de Gálatas, capítulo 2. Pablo sigue diciendo, pero si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Pablo dice, repito,
Pero si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. O sea, nosotros, como dije antes, y vuelvo a recalcar, porque es importante recalcar todo esto para que se pueda entender, ¿no? Me meto a tomar un poco de agua porque siento la garganta un poco reseca. Repito, Pablo hace énfasis, pongo énfasis yo igualmente, en lo que Pablo está diciendo, que tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo para ser justificados. Porque no es mis obras, no es por mi esfuerzo, es porque mi confianza en Cristo Jesús, poniendo mi fe en Jesús y en su obra que hizo la cruz del Calvario, es la que me va a justificar, no la mía, sino la obra que él hizo. Y es lo que Pablo dice. Pero si buscamos ser justificados en Cristo, repito lo que Pablo dice, pero si buscamos ser justificados, buscar ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. En pocas palabras, Pablo está diciendo, si yo pongo mi confianza en Cristo y busco ser justificado en Él y no en mí, yo soy hallado pecador, por cuanto estoy viendo que yo como pecador no puedo alcanzar la gloria de Dios, o sea, la justicia de Dios. No puedo alcanzar la justicia de Dios. Cuando yo creo o cuando yo voy con fe a Jesucristo y tengo la confianza de que en Él voy a ser justificado, estoy creyendo que yo soy un pecador y que mis obras nada son, no sirven de nada, o sea, de nada me vale, porque solamente en Él encuentro justificación, ¿no? En su obra salvifica. Luego Pablo sigue diciendo, haciendo una pregunta, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? Dice Pablo, por lo que dijo antes, ¿no? Luego afirma, de ningún modo, imposible. Luego el versículo 18 dice, porque si yo reedifico, escucha lo que dice Pablo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto ser transgresor. Versículo 19. Pues mediante la ley yo morí. Escuche lo que dice. Esto va para los judaizantes, para aquellos que guardan el Shabbat, el sábado, ¿no? que hablan de que el sábado, que eso, que hay que guardarlo. Esto va para ellos, ¿no? Dice, pues mediante la ley yo morí. Pablo diciendo, a la ley. Pues mediante la ley yo morí a la ley. A fin de vivir para Dios, ¿no? Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego concluye y dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y esta afirmación, hermanos, es importante. Lo que Pablo dijo antes en el versículo 19, en el versículo 20, lo resume con esto. Pablo dice, no hago nula la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios yo no la hago nula. Dice Pablo. Y luego dice, me perdí aquí. Ok, no hago nula la gracia de Dios. Y luego dice, porque si la justicia viene por medio de la ley, escuche lo que dice, entonces Cristo murió en vano. Si la justicia, que es la que justifica al hombre para salvación, viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Porque si la justicia viene por medio de la ley, ¿por qué no sale una pregunta? Uno preguntaría el texto. ¿Por qué Cristo murió en vano? ¿Por qué Pablo dice entonces que Cristo murió en vano si la justicia viniese por medio de la ley? Bueno, porque claramente, ¿para qué vino Cristo a morir? Fue para salvarnos, ¿no? Para cumplir toda justicia delante de Dios.
y esa justicia ser imputada a nuestras vidas como pecadores que somos para ser salvos delante de Dios y ser justificados, ¿no? Entonces, cuando Pablo afirma da esa afirmación, que si la justicia viniese por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano, lo hace en el sentido de que si yo pudiese justificarme por medio de la ley, entonces Cristo vino y murió en vano. O sea, no sería necesario que Cristo hubiese venido. Si yo me pudiese justificar por medio de mis obras, si yo por mis obras alcanzara la justicia de Dios, entonces, ¿por qué Cristo vino? Es lo que Pablo está planteando, ¿no? ¿Por qué Cristo vino entonces? Si yo podía alcanzar la justicia de Dios por medio de mis obras, ¿no? Entonces yo creo que queda más que claro que verdaderamente la única manera que alcanzamos la justicia de Dios es a través de la fe, ¿no? De esa fe puesta en la obra salvífica del Dios Trino. Y por último, hermanos, vamos a pasar a otro capítulo, si no me equivoco, o yo creo que, bueno, sí, el capítulo 5 de Gálatas, ¿ok? Capítulo 5, del 2, ¿ok? Sí, del 2 al 12, ¿no? Solamente este pasito para no durar tanto tiempo. Me gusta hacer los videos cortos, videos cortitos, pero que sean bien entendibles lo que se está enseñando. Déjeme tomar un poquito de agua, permítame, que la garganta se me reseca mucho. Ok. Seguimos, hermanos, y vamos a hablar ahora de un punto crucial, o bueno, de lo mismo, el mismo contexto, ¿no? De lo que estamos hablando, porque toda la carta de Gálatas se trata sobre esto, ¿no? Sobre las obras de la ley y la fe, ¿no? La justicia de Dios. ¿Por qué viene? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Y está más que claro, hemos visto como Pablo ha dejado en claro de que la justicia de Dios que salva solamente viene por medio de la fe y no por las obras de la ley o por ninguna obra humana que se pueda hacer. Aquí Pablo habla a los Gálatas de lo mismo, pero desde otro punto de vista, para que ellos pudiesen entender, ¿no? O sea, Pablo abarca muchos puntos de vista, hablando de lo mismo, sin salirse del tema, pero en puntos de vista distintos, para que ellos pudiesen entender, ¿no? Lo que Pablo estaba hablando, para que pudiesen captar, apreciar, ¿no? Y pudiesen salir del error en el cual ellos se estaban metiendo, o muchos de ellos estaban, que habían caído muchos de ellos en error, y estaban metiéndose a otros en errores, igual que ellos, y estaban llevando un evangelio diferente, estaban haciendo anatemas, ¿no? Vamos a leer aquí el versículo 2, estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 2, ¿no? Comenzamos en el versículo 2. Pablo comienza diciendo, mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, aquí Pablo ahora va a hablar de la circuncisión, ¿no? Circuncisión, ¿no? La circuncisión, para aquellos que, bueno, todo el mundo sabe lo que es la circuncisión, ¿no? Tendría que ser un niño, ¿no? Pequeño para no saber, pero ya, como todos sabemos lo que es la circuncisión, solamente voy a hablar de dónde viene la circuncisión y por qué se practicaba, ¿no? La circuncisión. La circuncisión era un acto externo, un acto externo que se hacía en el prepucio. Bueno, todos saben eso, pero lo voy a explicar como de todas formas para que podamos entender, ¿no? Lo que Pablo va a hablar aquí. Que se hacía en el prepucio como una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham y Dios, al hacer el pacto con Abraham, pone una señal. Dios en todos los pactos que hace pone señales externas, ¿no? Señales externas y señales internas que ratifiquen el pacto, ¿no? Para que las comunidades, o en pocas palabras, las señales externas, fuera, no internas, sino externas, son aquellas que se podían palpar, ¿no? O en pocas palabras, podían verse o dar testimonio de que una persona o X persona pertenecía a esa comunidad del pacto. Entonces la circuncisión, cuando era un circuncidado, una persona del Antiguo Testamento, estas personas
era una señal de que pertenecía a la comunidad del pacto de Dios, de su pueblo Israel, ¿no? Y esta circuncisión pertenecía a una de las tres leyes, ¿no? Estaba la ley judicial, la ley ceremonial y, si no me equivoco, la ley moral, ¿no? Y la circuncisión pertenecía a la ley ceremonial, ¿no? Y como pertenecía a la ley ceremonial, Pablo comienza hablando sobre este rito, ¿no? Este rito externo que la persona hacía como una señal del pacto que lo caracterizaba o lo marcaba para que se pudiera ver o apreciar o identificar, en pocas palabras, que esa persona era parte de la comunidad del pacto, ¿no? Lo mismo pasa con el bautismo de los cristianos. El bautismo es una señal externa, ¿no? Del pacto. Pero vamos a leer lo que Pablo dice. Pablo dice en el versículo 2, Gálatas capítulo 5, dice: mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Pablo está reclamando aquí a los Gálatas que si se dejan circuncidar, él dice, Cristo de nada os aprovechará. Ahora, la circuncisión, hermanos, una pregunta, ¿era mala? No, la circuncisión médicamente, bueno, como yo no soy médico, no voy a hablar, no voy a abundar, pero médicamente, que un médico podría hablar de esto y tiene algunos beneficios, ¿no? La circuncisión. No sé, tendría yo que investigar los beneficios que tiene, pero pienso yo que tiene algunos beneficios, ¿no? Pero sobre todo esto, Pablo dice y le reclama a los Gálatas: mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, un reclamo, Cristo de nada os aprovechará. La pregunta sería, ¿por qué Pablo le dice que Cristo no le va a aprovechar si se circuncidan el prepucio? Si hacen este acto externo en su cuerpo, ¿por qué Cristo no le va a aprovechar? O sea, en pocas palabras, si yo me circuncido o circuncido a mi hijo, ¿Cristo no le aprovecha? Esa es la pregunta que uno sería, ¿no? ¿Acaso Cristo no le va a aprovechar? Porque Pablo dice que aquí a los Gálatas que si uno de ellos se circuncida, Cristo de nada le va a aprovechar. Y uno se preguntará, o sea, que si yo me circuncido siendo cristiano o circuncido a mi hijo, ¿no le va a aprovechar Cristo? ¿Estoy pecando con eso? Bueno, hermano, primeramente, para entender, no se estaría pecando, ¿no? Porque lo que Pablo aquí está hablando es de personas, como dije antes, recordemos, he venido hablando en el video, lo primero que dije fue que las personas que estaban en Galacia, los cristianos, algunos de ellos judíos, helénicos, que se habían convertido al cristianismo, eran personas que venían de ese contexto judío y que estaban circuncidados, ¿no? Y que eran fervorosos de la idea de Moisés y que estaban tratando de persuadir a los cristianos gentiles, puramente gentiles, no judíos, a que también se circuncidaran, ¿no? Trataran de guardar la ley de Moisés, trataran de guardar este acto ceremonial externo para poder ser justificado delante de Dios o para poder ser aprobados por Dios, ¿no? En pocas palabras. Porque si no hacían esto, no podían ser aprobados por Dios. Porque la aprobación de Dios tenía que ser, como creían ellos, tenía que ser por medio de la ley de Moisés. Eso es lo que creían algunos cristianos helénicos judíos de Gálatas, ¿no? De la comunidad cristiana que había en Gálatas. Entonces, Pablo dice que si se circuncidan, Cristo de nada os aprovechará. Ahora, la pregunta que hice se contesta con esta respuesta. Lo que pasa es que la condición del corazón de esa persona, como dije antes, era que ellos trataban, como dije, trataban de querer ganar el favor o la gracia de Dios a través de este acto externo de la ley de Moisés. Eso era, y por eso Pablo hace este reclamo. Si se circuncidan, Cristo en nada os aprovechará, porque ellos tenían en su corazón, creían en su corazón y tenían esa imposición, creían que circuncidándose iban a ganar el favor de Dios. Y Pablo le reclama y le dice, ustedes con esa intención de su corazón, creyendo que a través de este acto externo de la ley de Moisés, creyendo que haciendo esto se van a justificar,
entonces Cristo en nada le va a aprovechar. Porque si ustedes dicen que ustedes creyeron a Cristo por fe y que son salvos por fe, pero luego me están diciendo que por un acto externo, una obra externa, van a tratar de justificarse nuevamente para salvarse, entonces claramente Cristo nada la aprovecha. Porque si la fe justifica, más también las obras justifican, entonces ¿de qué va? Entonces de nada Cristo lo va a aprovechar. Si ustedes tratan de justificarse a través de las obras de la ley, ¿no? Y es lo que Pablo le reclama a ellos aquí. Luego Pablo sigue hablando y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Pablo recalca otra vez lo mismo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Escuchen lo que Pablo dice. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. No una parte de la ley, que está obligado a cumplir toda la ley. Claro, porque si usted, porque escuche bien, y esto va también otra vez para los judaizantes, que piensan que hay que guardar la ley de Moisés para tratar de ser salvos a través de la misma, o tratar de justificarlo por medio de ella, que viene siendo lo mismo. La pregunta es que lo que Pablo afirma aquí, que está obligado a cumplir toda la ley, es que muchos de ellos, tratan de guardar solamente algunos aspectos de la ley, no toda la ley. Y muchas veces cuando usted le pregunta a esas personas, pero tú guardas el sábado, ¿no? Tú guardas toda la ley. Y te dicen, sí, yo guardo toda la ley. Pero luego tú le preguntas, ¿y tú cumples toda la ley? No solamente guardarla en el sentido de que, bueno, yo hago esto, no es cumplirla. O sea, cumplirla es no fallar en ningún aspecto de la ley. Tú cumples toda la ley. Ellos te van a decir, no. Bueno, porque si nos dicen que sí, que guardan toda la ley, que cumplen toda la ley, caerían en mentira, ¿no? Porque nadie puede cumplir sí, toda la ley. Es imposible un hombre cumplir toda la ley. El Señor dijo, el mismo Santiago, que los hombres, Santiago, sí, capítulo 2, si no me equivoco, que los hombres que guardan la ley siempre pecan en un punto. O sea, nunca van a cumplir toda la ley. Una persona que guarde toda la ley nunca la va a cumplir toda, siempre va a pecar en un punto. Y el que peca en un punto, o sea, el que guarda el sábado, pero mira a la mujer del prójimo o cualquier otra mujer por ahí y la codicia, ya pecó. O el que guarda el sábado y dice una mentira, como quiera pecó. Y no solamente pecó en ese punto, sino que pecó en toda la ley. Aunque guardó el sábado le vino a ser nulo o negatividad, ¿no? Porque pecó. O sea, si tú mientes aunque guarde el sábado, esa mentira hace que la ley se derrumbe como un juego de naipes o de dominó. Tú y toda la ley que tú guardaste, aunque pecaste en este punto, se derrumba, ¿no? Ya tú no guardaste ninguna. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Que está obligado a cumplir toda la ley, ¿no? Nadie puede cumplir toda la ley, aunque traten de guardarla, ¿no? Luego Pablo sigue diciendo en el versículo 4, de Cristo os habéis separado. O sea, todo hombre que trate de cumplir toda la ley de Cristo os habéis separado. ¿Por qué de Cristo os habéis separado? Todo aquel que trate de guardar o está obligado a guardar toda la ley o a cumplir toda la ley. Bueno, porque realmente las personas que tratan de guardar la ley de Moisés, siempre la intención de su corazón es, como dije antes, tratar de justificarse a través de ella, tratar de ganar el favor de Dios. Y eso es lo que Pablo está peleando, ¿no? Luego sigue diciendo, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. Y aquí Pablo lo aclara, ¿no? Y Pablo dice lo que dije antes, ¿no? Pablo dice, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. O sea que Pablo no se equivocó en dar juicio contra estas personas, porque ellos sí trataban de justificarse por la ley, porque esa era la intención del corazón de ellos, y esa es la intención del corazón de todo judaizante hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿no? Toda persona que le dice a usted, yo guardo el sábado,
yo guardo el sábado, ¿no? Está tratando de justificarse a través de la ley, a través del sábado. O sea, guardando el sábado, la intención de esa persona a guardar el sábado es tratar de ganarse el favor de Dios a través de guardar el sábado, a través de guardar un aspecto o uno de los aspectos de la ley de Moisés, que es el sábado. Luego sigue diciendo, de la gracia habéis caído, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Aquí Pablo toma un grupo de personas y se nombran, ¿no? Pablo dice, pues nosotros por medio del Espíritu, nosotros, ¿no? Pablo habla en plural, nosotros, o sea, Pablo está hablando de un grupo de personas, ¿no? Separado de aquellos, ¿no? Que trataban de justificarse a través de la ley. Nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de la justicia, o la esperanza de justicia, ¿no? Y es lo que nosotros debemos hacer como cristianos, esperar en Dios por la fe, no tratar de justificarnos a través de la ley o de ninguna obra humana que podamos hacer para tratar de ganar el favor de Dios. Seguimos leyendo aquí donde Pablo sigue hablando en el versículo 6. Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, o sea, ni aquellos que están circuncidados, el prepucio cortado, ni aquellos que no tienen el prepucio cortado, para que aquellos que no puedan entender, significan nada. O sea, no son nada, dice Pablo. No son nada, sino la fe que obra por amor. Escuche lo que Pablo dice aquí, que tanto la circuncisión como la incircuncisión de nada sirven. O sea, de nada sirven. Lo único que vale, dice Pablo, es la fe que obra por el amor. Eso es lo que vale. Y eso es lo que yo creo que vale. La fe que obra por el amor. Luego Pablo dice en el versículo 7, vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. Y lo que Pablo viene diciendo a ellos. Ellos estaban corriendo bien. O sea, todos aquellos que empiezan en el cristianismo, ¿no? Todos nosotros, vamos a hablar de forma general, todos nosotros que empezamos en el cristianismo, en cierto punto muchas veces nos desviamos, ¿no? Salimos de la vía, de la ruta, y a veces tomamos ruta diferente, y a veces vamos en un sentido contrario a lo que la palabra de Dios predica. Pero eso no significa que nos vamos a perder en sentido absoluto, ¿no? Sino que claramente si somos hijos de Dios, el Padre va a dejar el 99 y va a ir por nosotros, una oveja que ha perdido el rumbo, y nos va a rescatar. Y yo creo que Dios, un pastor, esto es lo que hace. Y yo creo que Dios es un pastor, un buen pastor, el mejor pastor, el pastor de los pastores, ¿no? Lleno de amor, es amor, y creo que Dios verdaderamente no nos va a dejar solo. Luego sigue diciendo, y hace una pregunta Pablo, ¿quién os impidió? Aquí Pablo hace una pregunta a ellos, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llamó. O sea, Pablo dice que ¿quién les impidió a ellos a obedecer a esa verdad a la cual Pablo había predicado? La cual Pablo había predicado a ellos. Porque esa persuasión no viene de aquel que os llamó, o sea, no viene de Cristo. Luego sigue diciendo el versículo 8, un poco de levadura fermenta toda la masa. Escuchen bien, esto es importante lo que Pablo dice aquí. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y es cierto, hermanos. Muchas personas tratan de, como dije antes, de los judaizantes y de las personas que guardan el sábado, tratan de guardar el sábado, un aspecto de la ley de Moisés, y tratan de querer justificarse a través de este acto, ¿no? de esta obra de ley, ¿no? Y creo que hay que tener mucho cuidado porque ese pensamiento, ¿no? Esa intención de querer guardar el sábado para ser justificado o tratar de ganar el favor de Dios a través de eso, es peligroso, ¿no? Y puede traer problemas a nuestras vidas.
muchas veces espirituales, ¿no? Porque muchas veces no gloriamos de lo que nosotros podamos hacer y no de lo que Dios ha hecho y va a hacer en nosotros, que es muy diferente. Y no estoy diciendo que nosotros no hagamos nada para Dios, no. Vamos a hacer para Dios muchas cosas, pero hagámosla confiando en Dios, no confiando en que nuestras obras van a hacer algo para Dios. No, yo no creo que mis obras van a hacer algo para Dios, porque Dios no necesita mis obras para Él ser Dios o para Él tener un beneficio como Dios. No, yo necesito la que Dios ha hecho por mí y siga haciendo por mí, ¿no? Pero yo lo que creo es que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer por amor a Dios, porque lo amo únicamente, por amor. Lo voy a hacer por amor, porque amo a mi Señor, amo a mi Padre y lo voy a hacer por Él, por amor, puramente por amor, no por beneficio, ni porque mis obras puedan hacer algo por Dios, ni por nada de eso, ¿no? Ni por mi salvación, sino porque yo amo a Dios. Cuando usted ama a su esposa, que usted le regala algo, usted no le regala a su esposa algo para que le dé algo a cambio, ¿no? No, usted no debe esperar algo a cambio, aunque hay muchos hombres que lo hacen. Yo creo que no deberíamos esperar nada a cambio de lo que hagamos a nuestra esposa, ¿no? Una flor, una buena cena, una buena salida. Pero no esperemos nada a cambio cuando hagamos algo por alguien, ¿no? A lo contrario, sintámonos o esperemos que esa persona se sienta bien con lo que nosotros hacemos. Pero no nada a cambio para atrás, ¿no? Creyendo que lo que nosotros vamos a hacer nos va a dar algún beneficio. No, yo no creo eso. Yo creo que lo que yo hago para Dios lo hago por amor. Si me da beneficio, la gloria es de Dios y ojalá que sí, pero mi intención de mi corazón no es esperar un beneficio de parte de Dios por lo que yo hago para Dios, que es muy diferente. Luego Pablo sigue diciendo en el versículo 10, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista. O sea, Pablo tiene confianza de que claramente ellos van a salir del error o no van a caer en eso, ¿no? Aunque estaban cayendo, o muchos habían caído, pero Pablo está confiado de que van a tener otro punto de vista. Luego Pablo sigue diciendo, pero el que os perturba llevará su castigo. Aquí Pablo declara juicio sobre esta persona. Quien quiera que sea, va a recibir su castigo. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, una obra externa de la ley de Moisés, de la ley ceremonial, una pregunta, Pablo es aquí, ¿por qué soy perseguido aún? En pocas palabras, si Pablo si todavía predica la circuncisión, ¿por qué Pablo es perseguido? Si los judíos, por los judíos, claro, ¿no? Porque Pablo era perseguido por sus hermanos judíos, por predicar el evangelio que lo que hablaba era de una salvación por fe y no por obras. O sea, en pocas palabras, Pablo decía que no era la ley de Moisés la que justificaba, sino la fe en Cristo Jesús. Y era perseguido por esto, porque Pablo decía que la circuncisión ya nada vale. Y era perseguido. Entonces Pablo dice aquí, si yo predicase la circuncisión, entonces ¿por qué soy perseguido? ¿Por qué? ¿Por qué soy perseguido? Pero Pablo no predica la circuncisión y por eso era perseguido. Por eso le hace esta pregunta. Entonces Pablo sigue diciendo, en tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. El escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Otro juicio que Pablo hace sobre estas personas y es verdaderamente excelente, ¿no? Porque yo creo que a veces nosotros, y cuando digo excelente, lo digo desde un punto de vista de que Pablo claramente se siente indignado, ¿no? Y cualquier persona que estuviese en la posición de Pablo se sentiría igual, ¿no? Personas que perturban el evangelio, uno a veces se siente mal, se siente a veces con tristeza, dos, se siente enojado y tres, quiere que Dios haga justicia con estas personas que están estorbando el evangelio y están haciendo que muchas personas se desvíen en un camino diferente. Y hermanos, hasta aquí claramente voy a dejarlo, 1 hora tenemos aquí y creo que no me gusta pasarme más de 1 hora. Los videos menos de 1 hora o mucho menos es mucho mejor para hacer los videos. Así que mis hermanos, si el video le ha gustado, verdaderamente seré encantado la enseñanza. Traté lo más que pude. Tengo
la garganta, que estoy forzándome, ¿no? Pero verdaderamente me encanta traer enseñanzas bíblicas que ustedes puedan disfrutar, puedan tener y podamos ser edificados juntos, ¿no? Y este es mi plan en este canal. Yo quiero que ustedes también crezcan como, o sea, quiero dar lo que Dios me ha dado, ¿no? Quiero enseñar lo que Dios me ha enseñado. Tal vez no tenga muchas cosas para enseñar, pero lo poco que tengo lo voy a dar y para la gloria de Dios, ¿no? Y creo que estamos para eso, ¿no? Así que mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Si les ha gustado el video, suscríbanse. Suscríbanse, comenten si les ha gustado o no les ha gustado, como quiera que sea. Comenten. Dios les bendiga mucho. Pasen buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que están cerca, que están lejos. Y Dios les bendiga muchísimo. El Señor les ame, les cuide y les proteja a ustedes y a toda su familia. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Nos vemos en un próximo video. Así que hasta la próxima. Dios les bendiga.